Bien, hermanos, abrimos la Biblia en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Voy a leer de nuevo los versículos del 11 al 15, pero al final voy a señalar en qué me voy a detener solamente. Romanos 11, del 11 al 15, dice así la palabra del Señor. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Sino vida de entre los muertos. Esa expresión será el sermón de hoy. Vida de entre los muertos. Estamos desarrollando el tema la plena y futura salvación de Israel. Esta es la segunda parte. Obviamente el domingo pasado iniciamos con la primera parte este tema. Y una de las cosas que enseñamos el domingo pasado es que la transgresión de Israel no trajo como consecuencia una caída fatal o total. Pero esa transgresión, Dios de manera sabia y soberana la usó para la salvación de los gentiles. Y en segundo lugar, para provocar a celos a Israel. Si esa transgresión y derrota o defección, como aparece en la Reina Valera, es la riqueza o bendición del mundo, ¿cuánto más lo será su plena restauración? Si su exclusión o el rechazo que Israel tuvo de Dios trajo como consecuencia la reconciliación con el mundo o del mundo, Pablo pregunta, ¿qué será su admisión? ¿Qué será cuando Dios nuevamente los acepte? Y allí es donde Pablo agrega la expresión, sino vida de entre los muertos. Hermanos, antes de entrar a analizar esta expresión tan breve, vida de entre los muertos, quiero decir que hay un propósito superior en esta exposición y lo quiero señalar claramente. Es lo siguiente, mi propósito en esta enseñanza es que probablemente como nunca antes en la exposición de Romanos, será exaltar, será dar todo el tributo con un énfasis muy marcado en la obra de Dios, en la salvación, teniéndolo a Él como el ser activo, protagónico, único en la salvación. Recuerdo, hermanos, años atrás, cuando el Señor, por su obra de gracia, comenzó a darme un mejor entendimiento de la salvación. Uno de mis pensamientos fue, en ese entonces, Señor, dame la fuerza, la valentía de predicar, exaltar, glorificar tu nombre cada vez que hable de la salvación, porque es lo que la Biblia enseña. La Biblia, cuando habla de la obra salvífica de Dios, no se glorifica a Dios y al hombre paralelamente.
No hace eso la Biblia. El único que merece gloria siempre en la salvación es Dios. Y al final van a entender por qué estoy diciendo lo que digo a través de una porción bíblica que vamos a leer a continuación. Entonces, hermanos, nuevamente, por favor, quiero recordar esta expresión, vida de entre los muertos. Es decir, cuando Pablo aquí dice, cuando Israel sea admitido de nuevo, será como darle vida porque ellos están muertos. Esa es su condición, muerte. En realidad es la condición de cualquier ser humano en el planeta Tierra que no conoce al Señor. Pero el contexto inmediato aquí se refiere a Israel. Muy bien. Es importante recordar algo que ya hemos enseñado. Cuando la Biblia habla de muerte en este aspecto, podríamos decir que tiene dos connotaciones. La primera es que la muerte en la Biblia, o la palabra muerte, significa separación. Pero tiene otra connotación que es la siguiente: incapacidad total. Impotencia total. ¿Por qué? Haz la prueba. Anda al cementerio mañana y háblale a un cadáver. Háblale a un muerto. Vas a pasar todo el día, una semana, un mes probablemente, ¿y habrá alguna respuesta de ese muerto? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está muerto. Por lo tanto, eso quiero dejar en sus mentes. Muerte en la Biblia es separación y además incapacidad total, absoluta. Y en este sentido, hermanos, incapacidad o impotencia absoluta de hacer algo por sí mismos para tener vida espiritual. Y el domingo pasado les dije que vamos a estudiar Ezequiel 37. ¿Por qué razón haremos esto? Porque en esta porción bíblica de Ezequiel 37 se muestra la condición tan caótica y extrema de muerte nacional y espiritual de Israel como probablemente ningún otro pasaje de toda la Escritura. Sin embargo, Dios les dará vida en ese contexto. Vamos entonces, hermanos, a Ezequiel capítulo 37, a la tenebrosa imagen del valle de los huesos secos. Porque esta porción bíblica nos traerá más luz respecto de lo que acabo de señalar. Mientras buscan Ezequiel 37, decir lo siguiente: en este momento en que Ezequiel escribe, el pueblo de Israel había sido conquistado por los babilonios. Estaban dispersados, lejos de su tierra. Desde la perspectiva humana, no tenían ninguna esperanza de regresar a su tierra. Pero ese Dios maravilloso, ese Dios lleno de bondad, ese Dios lleno de gracia, les da esta porción a través de Ezequiel para consolarles. ¿En qué sentido? Dios les daría vida. Dios los regresaría a su tierra, a pesar de toda la imagen, de toda la experiencia compleja, difícil, extrema que Israel estaba viviendo en ese entonces. Dios les daría vida, tanto nacional como espiritualmente. Dios los regeneraría, los salvaría cuando Cristo regresara por segunda vez a la tierra.
Y lo interesante de Ezequiel es que nos muestra cómo Dios haría todo esto. Una pequeña división de la porción del 1 al 14. En los versículos del 1 al 10 tenemos la visión de del valle de los huesos secos. Y del verso 11 al 14, Ezequiel explica lo que significan los versículos del 1 al 10. Ese es un bosquejo muy general de esta porción bíblica. Bueno, vamos entonces al detalle. No vamos a hacer tanto detalle de la porción porque estamos enseñando Romanos, pero esto será una porción paralela. Dice entonces Ezequiel 31 en adelante, 37, del 1 en adelante. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí, hablando Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Cuando Ezequiel aquí inicia diciendo la mano de Jehová, Dios no tiene manos, pero dentro de la interpretación bíblica hay algo que se llama un antropomorfismo, es decir, Dios se expresa en la Biblia a través de forma o lenguaje corporal. Entonces, cuando habla de la mano de Jehová, se refiere al poder de Dios. El poder de Dios a continuación vendría donde Ezequiel. Y cuando él dice, y me llevó en el espíritu, esto ya nos da a entender que lo saca del ámbito físico, lo saca del ámbito natural. Es una especie de éxtasis. Entonces, estos son datos importantes, hermanos, que van sentando las bases para la interpretación de esta visión, de este éxtasis, de esta experiencia espiritual de Ezequiel. La palabra espíritu, ustedes saben, ruaj en el hebreo se traduce viento, aliento, espíritu. Pero más abajo vamos a entender que esta palabra espíritu tiene que ver con el aliento de vida que Dios le daría a Israel. ¿Cuál fue el escenario de esa visión? La segunda parte del texto 1 dice, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ese fue el escenario al cual Ezequiel en el espíritu fue llevado bajo el poder de Dios, bajo la mano de Jehová. Un valle que estaba lleno de huesos. Se entiende por todo el contexto que los huesos aquí tienen que ver con huesos de personas. El texto no sugiere la idea de un cementerio, sino más bien de un campo de batalla sobre el cual habían quedado tendidos estos hombres. Estos cadáveres de los caídos en este combate, totalmente abandonados. El comentario del contexto cultural de la Biblia explica lo siguiente. La enorme cantidad de huesos que aparece aquí implica que se trataba del escenario de una gran catástrofe. La descripción de un gran número de cadáveres a los que se le había negado una sepultura adecuada trae a la memoria muchos escenarios de batalla y descripciones de campos de batalla de los antiguos de la historia mesopotámica y egipcia. Asimismo, los anales asirios describen la destrucción de sus enemigos en términos similares. Según una típica maldición del antiguo cercano oriente, el cuerpo de la víctima maldecida queda expuesta a los elementos. Fin de la cita. Ese es el escenario. Huesos secos en un valle. Versículo 2.
y me hizo pasar cerca de ellos, es decir, de los huesos, por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos. Estos antecedentes que entrega Ezequiel son muy importantes. Eran muchísimos sobre la faz del campo y un conector que agrega a lo demás, por cierto, secos en gran manera. Este pasaje en particular permite al lector darse cuenta de la condición de muerte e incapacidad total de estos huesos. Por un lado eran muchísimos, no eran 2 o 3 huesos, eran muchísimos, dice el texto hebreo, en gran cantidad. Y además de eso, se añade otro elemento, secos en gran manera. ¿Por qué hace esto el profeta? Para darnos la imagen caótica, extrema. No es lo mismo decir, habían unos pocos huesos tirados en el campo, a decir que habían muchos huesos y esos huesos estaban secos en gran manera. Ese énfasis nos da a entender esa incapacidad, esa impotencia, esa muerte total, podríamos decir, aunque nadie está más muerto que otro, ¿no? Todos mueren y están muertos de igual manera, pero ese lenguaje se utiliza para eso. Imposible que ellos pudieran vivir por sus propios medios, ni siquiera para los perros eran agradables estos huesos, por la condición en la que estaban, muchísimos y secos en gran manera. La gran pregunta que surge, hermanos, es la siguiente: ¿por qué razón se llegó a esta condición tan extrema? ¿Por qué razón Israel llegó a esta condición tan caótica? Retrocedamos por favor a Deuteronomio capítulo 28 para obtener la respuesta bíblica. Repito, la gran pregunta que surge es: ¿por qué razón Israel llegó a esta condición tan extrema, tan impotente, de tanta incapacidad por el hecho de que se refleja a través de huesos secos en gran manera? No olviden el antecedente primero. Israel ya había sido invadido por los babilonios, estaban lejos de su tierra, sin ninguna esperanza, muertos en todo sentido. Dice Deuteronomio 28:15. En Deuteronomio 28 y 29 se relata las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Deuteronomio 28:15 dice así: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Vamos al 25 ahora. Versículo 25 del mismo capítulo 28. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, si no haces lo que leí recién. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. 26. Y tus, ¿qué dice ahora? Cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Esto sufriría Israel si no obedecía a Dios. ¿Qué estamos observando en Ezequiel 37? Interesante, ¿no? Versículo 32 del mismo capítulo. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo,
y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. 36. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y a ella servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. 47 al 49. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, y Babilonia fue uno de sus enemigos. Que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Toda esta triste realidad que fue dicha por Moisés, ahora en Ezequiel 37, Israel lo está viviendo. Regresamos a Ezequiel 37. Pastor, pero ¿cómo usted puede asegurar que se está refiriendo a Ezequiel? Bueno, Ezequiel 37:11. Adelantémonos a esto, por favor. ¿Qué dice Ezequiel 37:11? Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Alguna duda? Ninguna. Estos huesos representan a Israel como consecuencia de la desobediencia descrita en los pasajes recién leídos de Deuteronomio 28. De ahí vamos a regresar a este versículo. Vamos al verso 3 entonces. Leo de nuevo el 1 y 2. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Ante todo este escenario, Ezequiel recibe una pregunta de Dios. ¿Qué pregunta, hermanos? ¿Qué pregunta? ¿Vivirán estos huesos? Bueno, hermanos, miren, si nosotros respondiéramos con la lógica humana, o sea, no hay mucha pregunta, ¿no? No, pues ¿cómo se te ocurre? Si están secos. Y en gran manera, probablemente habían pasado mucho tiempo en ese campo, en ese valle. Es una respuesta, una pregunta retórica y demanda una respuesta obvia, natural y humanamente. Pero Ezequiel responde otra cosa. La fe de Ezequiel estaba siendo desafiada totalmente. ¿Vivirán estos huesos? Ezequiel tampoco contestó como contestaría un profeta falso del día de hoy. Huesos, yo decreto que se levantan. Yo declaro que estos huesos tienen vida. No dijo nada de esas cosas, porque era un profeta de Dios. Con toda la información que tenía Ezequiel, con toda esta experiencia espiritual que Ezequiel estaba observando, muchos huesos secos y secos en gran manera, era suficiente para que Ezequiel respondiera un rotundo no, no van a vivir, Señor. Repito, desde la mirada humana. ¿Cómo van a vivirse tan secos? No hay señal alguna de vida, son incapaces, son totalmente impotentes. Ezequiel tendría razón si concluyera así desde la óptica humana.
Sin embargo, Ezequiel contesta, Señor Jehová, tú lo sabes. Es interesante eso. Ezequiel conocía a Dios. Y él dice, Señor Jehová, Adonai Yahvé. Adonai Yahvé. Tú eres el soberano. Tú eres el gobernador, el que tiene existencia en sí mismo, el que no depende de nadie más. Ese eres tú, Señor Jehová. Entonces cuando Ezequiel después le dice, tú lo sabes, ese tú se relaciona con el Jehová Señor o el Señor Jehová. Tú lo sabes. Ezequiel no asegura lo que Dios va a hacer, simplemente descansa en el poder, soberanía de Dios. Versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Esto es más complejo todavía que el 4, que el 3, perdón. Porque Ezequiel aquí ahora recibe una orden. Extraña la orden, ¿no? Una orden sin sentido, podríamos decir. ¿Qué pasaría si yo mañana te llamo por teléfono y te digo, oiga hermano, ¿podría ir al cementerio por favor a predicarles a todos los cadáveres que están ahí? Y en la tarde me cuenta cómo le va. ¿Qué pensarías de mí? Honestamente hablando, bueno, a lo mejor ya has pensado de eso de mí en algún momento, pero ahora te daría más razón, ¿cierto? Es inútil, es ilógico, no tiene ningún sentido. Aquí está el profeta. Me imagino a Ezequiel, o yo hubiese estado ahí. Señor, ¿quieres que le diga a estos huesos secos en gran manera, impotentes, incapaces, ni siquiera son atractivos para los perros, que yo les hable, que yo les profetice, Señor? Si son huesos secos, no tienen vida. Ezequiel, todos los hombres de Dios y mujeres de Dios vamos a ser en algún momento desafiados en nuestra fe. Y la fe, hermanos, en lo que Dios dice, muchas veces atenta nuestra lógica. Muchas veces provoca intencionalmente la obviedad. Ezequiel había cocinado su comida en excremento de animal. Ezequiel había dormido 390 días en el lado izquierdo y 40 días en el lado derecho, porque eso reflejaba los pecados de Israel. A Ezequiel Dios le prohibió, no llores a tu esposa cuando muera. Ezequiel ya había sido entrenado en la soberanía de Dios. Ezequiel había sido ya desafiada su fe. Pero ahora hablarle a huesos secos, pero ahora profetizar a huesos secos. Ezequiel debía decirles, oíd. ¿Cómo que oíd? Si son huesos secos. Ezequiel tenía que profetizar, hablar la palabra de Dios. ¿Cuál era la palabra de Dios? A continuación lo vamos a ver. Oíd. Y lo curioso que la connotación, tanto en el hebreo como en el griego, de oíd, implica obediencia. Obediencia, o sea, los huesos no solo tenían que oír, sino además obedecer.
Versículos 5 y 6. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Esta fue la profecía que Ezequiel debía profetizar a estos huesos que representan a la casa de Israel. Permíteme decirte solo una idea, pero la voy a desarrollar un poquito más al final. Esto es lo que cuando tú sales a una plaza haces: hablarle a huesos secos que no tienen ninguna vida. Cuando yo hablo a alguien en un parque, en una plaza, en un lugar, estoy haciendo lo que Ezequiel hizo aquí. ¿Sabes por qué? Porque la persona no regenerada es un montón de huesos secos que no tienen vida, es decir, son cadáveres espirituales. Por eso Pablo, una de las razones por las que dice la locura de la predicación. ¿Cómo es posible que simplemente por decir algo de la cruz alguien resucite? Al final algo más voy a decir de esto. No era Ezequiel el que daría vida. Ezequiel era incapaz, impotente. Somos incapaces para darle vida a otro incapaz. Somos impotentes nosotros para darle vida a otro impotente. Esto debe hacerlo un ser omnipotente, y ese es nuestro todopoderoso Dios. Dios sería el que haría entrar en ellos espíritu y vivirían. Dios sería el que pondría en ellos tendones. Dios sería el que haría subir sobre ellos carne. Dios sería el que recubriría esos huesos con piel. Y así, por tanto, tendrían vida. Y la expresión final del verso 6 es la clave: y sabréis que yo soy Jehová. Eso es lo que cambia todo en la tarea de Ezequiel de profetizar a estos huesos secos. Era que el yo soy, era que el Jehová de los ejércitos estaba mandando hacer aquello. No era algo inherente a Ezequiel, era algo otorgado por Dios. No es una autorresurrección, no es una autoayuda. Algo que se da mucho hoy día en la psicología en algunas iglesias. No se trata de eso. Es una ayuda directa del Dios milagroso, todopoderoso. Versículos 7 y 8. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Ezequiel hizo lo que Dios le mandó. Leo de nuevo la expresión: profeticé pues como me fue mandado, como me fue mandado. Eso es lo que marca la diferencia entre un creyente y otro. Eso es lo que marca la diferencia entre una iglesia y otra. Eso es lo que marca la diferencia entre una hermana y otra. Esto es lo que marca la diferencia entre un hermano y otro. ¿Cuál es la diferencia, pastor? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Es que hagamos lo que Dios nos manda a hacer. Porque Dios es soberano, Él no nos necesita para hacer nada, pero dentro de su soberanía ha establecido usarnos. Y Dios usa la obediencia del creyente para llevar a cabo sus propósitos.
Ezequiel dijo, como Jehová me había mandado. Y en ese momento comenzaron a manifestarse ruidos, un temblor, probablemente por los mismos huesos al juntarse, comenzaba a suceder algo extraordinario en virtud de lo que Dios había dicho anteriormente. Aquí ya se estaba cumpliendo lo que Dios le dijo a Ezequiel. Pero no había en ellos espíritu. Lo mismo que sucedió con Adán en Génesis capítulo 2. Dios formó a Adán del polvo de la tierra, pero Adán no pudo moverse, Adán no pudo pensar, Adán no pudo razonar, Adán no pudo correr, Adán no pudo mirar, Adán no pudo escuchar hasta que Dios soplara en él aliento de vidas, dice el hebreo. Lo mismo pasaba aquí. Ya había tendones, ya había piel, ya estaba recubierto esos huesos secos en gran manera, pero todavía no había espíritu en ellos. Y en esto afirmo de que la palabra espíritu anteriormente tiene que ver con el aliento de vida aquí, que Dios a través de su espíritu daría a estos huesos secos. Versículo 9. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla. Ahí está el mismo verbo de Génesis 2 cuando Dios sopló en Adán. Y sopla sobre estos, ¿qué dice? Muertos. ¿Y qué ahora dice? ¿Qué verbo añade? Y vivirán. Porque el aliento de vida de Dios, porque el Espíritu de Dios haría toda esta obra milagrosa, sobrenatural, que si hubiese dependido de Ezequiel, nunca este profeta hubiese hecho esto, porque iba más allá de su capacidad humana. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. El versículo 10 dice, profeticé como me había mandado. El versículo 7 dijo lo mismo Ezequiel, como me había mandado. Ezequiel fue obediente a pesar de toda la ilógica que esto implicaba. El profeta hizo como se le ordenó, no lo que le pareció. Ezequiel no quitó ni agregó nada al mandato de Dios. La clave del profeta, la clave del siervo de Dios es hacer lo que Dios le dice que haga. Un siervo obedece, no discute ni toma decisiones por su propia cuenta. ¿Qué estrategia podría usar Ezequiel para que estos huesos tuvieran vida? ¿Qué estrategia podría usar? Absolutamente ninguna estrategia. No dependía de estrategias, dependía de la obediencia, de la obra soberana de Dios, y Ezequiel desde el ámbito humano obedecer el mandato de Dios. Punto final. Eso era todo para que los huesos volvieran a tener vida, carne, tendones, piel, etcétera, y se pusiesen en pie. Entró en ellos espíritu y vivieron, estuvieron sobre sus pies. Estar sobre sus pies implica, es una expresión explicativa, es decir, bueno, esto demuestra que vivieron. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque se pararon, pues. Un ejército grande en extremo. Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, ¿no? A continuación, versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel.
He aquí ellos dicen, aquí está la explicación de los versículos del 1 al 10 de Ezequiel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Noten, hermanos, lo que decía Israel, estando ya con ninguna posibilidad, estando exiliados, dispersados, lejos de su tierra, sin ninguna esperanza. ¿Qué pensaba Israel en ese contexto? Nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. No tenemos solución alguna. Estamos destruidos. Eso pensaban ellos. Era tan extremo, tan trágico su pensamiento, que Ezequiel lo tiene que ilustrar a través de huesos secos en gran manera, de cadáveres. Versículo 12 y 13. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. ¿Y qué agrega ahora aquí Dios a través de Ezequiel? ¿Cómo les dice? Pueblo mío. Porque leímos en Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado. Dios cumple sus promesas. Dios cumple su pacto y había hecho un pacto con Abraham antes. Es verdad que Israel estaba dispersado, es verdad que en el 722 los invaden los asirios, 586, 597, 605 con diferentes grupos, etcétera, etcétera. Es verdad eso, pero es pueblo mío, pero es mi pueblo. Y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Porque dentro del pacto, Génesis capítulo 12, estaba involucrada también la tierra física y geográfica para Israel. 13. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, porque Ezequiel no lo puede hacer, y os saque de vuestra sepultura, porque Ezequiel no lo puede hacer. Y nuevamente Dios dice, pueblo mío, no me he olvidado de ustedes, los he castigado por su desobediencia, pero son pueblo mío. 14. Y pondré mi espíritu en ellos, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Kil y Delit, en su comentario al texto hebreo, comentan lo siguiente. El camino estaba abierto y preparado para este cumplimiento del retorno de la cautividad de una parte del pueblo por medio de Zorobabel y Esdras, un camino que estaría impulsado por el Señor para reedificar las ciudades de Judá y el mismo templo que había sido destruido, restaurando el orden político de Judá. Pero eso no sería más que un anuncio y garantía de la restauración futura y completa de Israel. Fin de la cita. Dios entonces ahora, llevando a cabo su obra sobrenatural, milagrosa, de darles vida a Israel, de volverlos a su tierra, cumpliendo lo que Dios había dicho anteriormente, cumpliendo lo que Dios había mandado a Ezequiel a profetizar en esa situación caótica de Israel. Y ahora regresamos por favor a Romanos 11. Romanos capítulo 11. Pablo dice, versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será? ¿Qué será su admisión, la de Israel, sino vida
de entre los muertos? Adelantemos al 25-26. ¿Cuándo va a suceder esto? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, porque Dios le dará vida, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. La futura admisión o aceptación de Israel por parte de Dios será vida de entre los muertos. Solo Dios puede hacer esto. Ahora bien, hermanos, quiero por favor que, y esto lo vamos a hacer en la pantalla, para que noten por favor algo que quiero enfatizar. Sí. Con respecto a Ezequiel 37. Esto tiene que ver con lo que dije al principio, hermanos. Es impresionante cómo se exalta aquí la obra de Dios. Lo que está en verde es el Dios trino soberano con sus diferentes nombres o títulos de la deidad. Jehová, Espíritu de Jehová, Señor Jehová, Jehová, Jehová el Señor, Jehová. Siguiente. Jehová el Señor, Espíritu. Siguiente. Jehová el Señor, Jehová, Espíritu, Jehová, Jehová. Ahora bien, vamos por favor de nuevo a la primera. Lo que está en amarillo subraya Ezequiel, pero de manera pasiva. ¿Qué dice allí en amarillo Ezequiel? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó. ¿Qué significa me llevó? Es otro el que ejecuta la acción. Ezequiel es llevado, de ahí pasivo, pero Dios es activo. Me llevó, me hizo, me dijo, me dijo. Siguiente. Me fue mandado, me dijo, como me había mandado. Siguiente, me dijo. ¿Están entendiendo el punto? Jehová de los ejércitos, Jehová, el Espíritu, el Señor. Ezequiel, el agente pasivo. Noten ahora, desde la primera diapositiva, por favor, lo que está en azul es ese Dios soberano activamente obrando, tanto en Ezequiel como en la nación de Israel. Noten, hermanos, yo hago entrar. Después, verso 5. Perdón, yo hago entrar verso 5, verso 6. Eso perfectamente podríamos leerlo: y yo pondré. Y yo pondré. Después del verso 6, la mitad: y yo haré. Y yo os cubriré. Y yo pondré. Yo soy, dice ahí ahora Jehová. Siguiente. Yo abro. Y yo os haré. Y yo os traeré. Yo soy. Y yo os saqué, o yo os saque, y yo pondré, y yo os haré. Ahora pongamos toda la diapositiva, por favor. No sé si se va a poder percibir todos los versículos del 1 al 14.
No sé si ahí se logra percibir, pero en el fondo está todo lo que dije anteriormente. Hermanos, miren, todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural, con lo milagroso, de dar vida a los huesos secos, descansa en el yo de Dios. Ezequiel simplemente hizo lo que Dios le mandó. Pero todo se centra en Jehová, el Señor, el Espíritu, haciendo su obra milagrosa, haciendo su obra sobrenatural. Ezequiel, el agente pasivo. Dios, el agente activo y protagónico de todo esto. Los yo singulares de Dios, los yo activos de Dios, los yo protagónicos de Dios, haciendo su obra monergista. No es que Dios y Ezequiel pusieron carne en los huesos representados en Israel, sino que Dios solamente hizo eso. Ezequiel fue el agente pasivo, repito, secundario humano. Porque Dios es el único que puede regenerar un cadáver espiritual. Dios es el único que puede dar vida a un muerto. ¿Qué es la regeneración? La regeneración es el acto milagroso de Dios que produce vida espiritual en el pecador. ¿Qué usa Dios? Su palabra o el Evangelio, activamente también usando su Espíritu Santo. Tal cual como lo señala Juan 1, Juan capítulo 3, Juan 5, 24, Efesios 2, cuando la Biblia dice allí, y vosotros estabais, ¿qué palabra se usa en Efesios 2? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora bien, para ir terminando, si bien es cierto los huesos secos representan a Israel, también es verdad que todo incrédulo, que toda persona que no conoce al Señor, espiritualmente hablando, es un cadáver que no tiene vida, que no puede reaccionar espiritualmente delante de Dios. Incapaz, impotente absolutamente, porque en la Biblia el muerto significa que está separado de Dios y además significa que es incapaz, impotente absolutamente para obedecer, para adorar, para salvarse delante de Dios. Tal cual como lo es un muerto físico o natural en un cementerio. Y querida persona, amigo, familiar de nuestros hermanos que estás aquí hoy día, con mucho amor quiero decirte que tú eres uno de esos cadáveres. Tú eres uno de esos muertos espirituales. ¿Y cómo puedes tener vida? Espero lo hayas entendido. Solo Dios puede darte vida espiritual en esta mañana. Y puedas ponerte en pie y comenzar a adorar, a obedecer, a servir a Dios, y en consecuencia también seas capacitado para vivir la vida cristiana. ¿Por qué eres un cadáver espiritual? ¿Por qué eres un muerto espiritualmente? Por tus pecados. Porque la Biblia dice que tú y yo vinimos a este mundo en esa condición, caída de pecado.
No hay un justo, no hay un solo bueno, nadie busca a Dios, todos se descarriaron, estamos muertos, el corazón del hombre es engañoso, perverso más que todas las cosas, tus obras de justicia son como trapos de inmundicia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso refleja tu condición de pecado, eso refleja tu condición de muerte espiritual, pero hoy has entendido que la única manera que puedas venir a la vida es a través de la obra única, sobrenatural, milagrosa de Dios operando en tu vida. Tu responsabilidad es creer el Evangelio, arrepentirte de tus pecados, porque eres un pecador que ha violado la ley de Dios y la paga del pecado es muerte, dice la Biblia, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esa es tu condición. Y eso es ahora lo que Dios te dice, que te arrepientas y creas en Él. El que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Rogamos al Señor en esta mañana que Él pueda salvar y dar vida a todo muerto, y que el Señor siga haciendo su obra salvífica a través de Romanos 11, como lo hemos venido explicando. Oramos a nuestro Dios. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad expresada, Señor, a través de esta exposición. Te damos la gloria, la honra a ti. Queremos, Señor, que tú sigas salvando a quien tú quieras salvar. Y si en esta mañana hay pecadores aquí, personas aquí, tal cual como nosotros, tú puedas, Señor, tener misericordia de ellos y ellos puedan entender que tienen una responsabilidad delante de ti también, que es creer tu evangelio, arrepentirse de sus pecados, abrazar la cruz de Cristo como única obra suficiente y redentora. Y para aquellos, Señor, queremos rogarte que salves, que traigas a sus corazones y mentes el don del arrepentimiento, el don de la fe, para que ellos individualmente la puedan ejercer. Salva, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos como iglesia, te rogamos como iglesia. Y que traiga, Señor, conciencia de pecado, de justicia también y de juicio. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias por haber comprendido lo que hoy hemos entendido. En el nombre de Jesús. Amén.